Buenas, continuando con la unidad número 3 de rehabilitación cardiovascular y pulmonar, hoy vamos a ver un poquito lo que es la prescripción de ejercicio, que nos relaciona un poquito más con nuestra profesión. Lo primero que tenemos que entender es que este concepto de prescripción de ejercicio es un concepto nuevo. Nuevo se dice a un concepto que tiene 10 o 20 o 15 años de publicaciones, porque no llega al periodo de realizar un protocolo de seguimiento. Estos protocolos son ya estandarizados, son protocolos mundiales que para una prescripción de ejercicio sea fiable tiene que tener tantos tiempos de prueba o tantos tiempos de estudio para poder ser aprobado y después distribuido a la población. Entonces vamos a ver que en este campo, que es la prescripción de ejercicio, es un campo muy nuevo y que viene hace unos 15 años, 20 años, por decir un poquito más grande, pero en sí el estudio fuerte son a partir de 10 años. Entonces, muchas publicaciones, acá les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se fue manejando la rehabilitación cardíaca, cómo empezó y cómo está terminando en los últimos años. En el 2009 ya las sociedades españolas, las sociedades españolas son unos grandes precursores de la rehabilitación cardíaca, son uno de los primeros que promovieron y incitaron el uso de la rehabilitación cardíaca como protocolo de tratamiento. Entonces, dentro de su protocolo, las primeras recomendaciones eran realizar actividades aeróbicas de forma controlada, a veces no pasando el máximo de 20 minutos o 30 minutos, y siempre en actividades que sean controladas, por ejemplo, en una bici rodante, en una cinta o en trabajos ambulatorios que eran en domicilios. Progresivamente eso después se fue cambiando, fue modificando un poquito y se buscó un tiempo más de realización. Siempre que estaba controlado, siempre se fue sumando un poquito más a la carga de tiempo. No al ejercicio, sino a tiempos. La revista cubana, o la Sociedad Cubana de Cardiología, ya en el 2011, si estamos hablando primero del 2009, en el 2011, empezó a considerar, obviamente, los ejercicios aeróbicos, pero ya empezó a nombrar un concepto que sería intensidad moderada. Empezó a agregar ese término y empezó a recomendar un mínimo de 30 minutos, ¿sí? 5 días a la semana, de intensidad vigorosa 20 minutos. Empezaron a pasar estos componentes: intensidad moderada e intensidad vigorosa. El ejercicio o los ejercicios que se buscaban eran en base aeróbica, pero modificando la intensidad. La facultad, en el 2012, un año más tarde, la Facultad de Granada, ¿sí? otros españoles, incluyeron dentro de sus rutinas o en sus protocolos de rehabilitación ejercicios de fuerza. Fueron uno de los primeros precursores en el utilizar ejercicios de fuerza para sus pacientes. También incluyendo ejercicios de rehabilitación, de aeróbico. Entonces empezaron a ver que realizando o recomendando ejercicios de fuerza en sus protocolos iban a mejorar mucho los pronósticos de las personas que tenían algún síndrome o alguna infección o alguna patología cardíaca. En el 2014, ¿sí? La clínica Mayo, que es una clínica que está en Estados Unidos, muy reconocida por sus estudios y usos de la cardiología, ya hizo o empezó a armar un poquito más lo que serían los componentes que teníamos que tener en cuenta para hacer una prescripción de ejercicio. Empezó a nombrar, obviamente, el ejercicio aeróbico, pero ya lo nombró en forma intervalada. Es más, hicieron un protocolo de seguimiento con sus poblaciones. Colocaron a un grupo de personas a hacer un entrenamiento aeróbico intervalado y compararon con personas que estaban haciendo ejercicios continuos, moderados.
observaron que las personas que hicieron ejercicio aeróbico intervalado desempeñaron o mostraron, ¿sí?, un mayor consumo de oxígeno, mayor remodelación del ventrículo izquierdo, un inverso o un aumento de la frecuencia de eyección. Fracción de eyección, estamos hablando del el proceso de expulsión o el porcentaje de expulsión de sangre que se genera a través del corazón, una disminución en el volumen del ventrículo izquierdo. Generalmente esto se hablaba con nosotros de patologías que los ventrículos se encuentran agrandados, vasodilatados, entonces estos ejercicios ayudaban a reducir ese volumen. Las funciones endoteliales a nivel de arterias y venas y mitocondriales fueron impactadas de forma favorable a través de estos ejercicios intervalados. En el 2012 también la facultad de... La otra entidad española, vean que varias publicaciones son de Sociedad Española de Cardiología, que son los primeros precursores de lo que es la rehabilitación. Menciona que actualmente se considera que mantener y promover la salud cardiovascular requiere realizar ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, un mínimo de 45 a 60 minutos, 5 días a la semana. Los ejercicios aeróbicos permiten movilizaciones de grandes grupos musculares, por ejemplo, marchas, carreras, ciclismo, y se pueden realizar durante un tiempo prolongado, sin llegar al agotamiento, y sin la fatiga impida hablar al mismo tiempo que se realice el ejercicio. Estos protocolos todavía estaban probando o tratando de incorporar algunos conceptos de fuerza. En el 2018, hablábamos primero en el 2009, ahora en el 2018, la Sociedad Española ya empezó a recomendar ejercicios aeróbicos, al menos 3 o 5 días a la semana, para acumular un mínimo de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada, o bien un mínimo de 75 minutos de alta intensidad o una mezcla de ambos. Esto a nivel de semana. Empezaron a agregar ejercicios de fortalecimiento muscular. Idealmente recomendaban 2 o 3 días a la semana, descansando 48 horas entre cada sesión. Se pueden utilizar bandas elásticas, pesos libres, mancuernas o máquinas. ¿Para qué pusimos estos pequeños protocolos que se estuvieron usando en los últimos años? Para contar esto, la variedad de conceptos, la variedad de protocolos que todavía se están buscando, se están probando para que llegue a lo que es la rehabilitación cardíaca. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos que entender, cuando entramos al concepto de salud, que cada persona es diferente. Entonces yo puedo tener, o puede aparecer en mi consultorio, o en mi clínica, o en mi gimnasio, una persona con una hipertensión. Puedo tener 3 o 4 personas con hipertensión. Pero seguramente la segunda persona puede tener hipertensión con algún proceso de artrosis. La tercera persona puede tener hipertensión, pero con un proceso de diabetes. La cuarta persona puede tener hipertensión y con un proceso de obesidad. Entonces cada persona obviamente va a ser una persona patológica cardíaca. Vamos a tener que entrar en un plancito de rehabilitación cardíaca, pero vamos a tener que tomarla de manera individual. Entonces ahí los protocolos se caen, los protocolos no sirven porque hablan de poblaciones en general. Y nosotros al paciente o a la persona cardíaca la tenemos que tomar como una persona individual. Entonces cada prescripción de ejercicio tiene que ser evaluada diariamente, tiene que ser evaluada semanalmente y tiene que ser en conjunto con el cardiólogo, con el profe, con el kinesiólogo y con la persona. Obviamente que también tenemos que agregar en este punto la nutricionista, que en los últimos años ha tenido gran influencia la alimentación en nuestras patologías cardíacas. Obviamente que los malos hábitos también son precursores, ¿sí? El fumar, el alcohol, las drogas, la mala alimentación de alimentos ultraprocesados van a fomentar el uso o el comienzo de patologías cardíacas. Otro componente importante que podemos encontrar en las personas cardíacas son los agentes hereditarios. Una persona que tenga herencia o que en su grupo familiar tenga personas que hayan tenido hipertensión o alguna patología cardíaca, seguramente un mayor porcentaje
de sus genes o de su identidad genética, va a detectar que va a tener algún problema cardíaco. Por eso se recomienda que a partir de los 45 años para las mujeres y 50 años para los varones, todos los años se vayan a hacer un control al cardiólogo, porque estamos en la edad de maduración del corazón, entonces ahí podemos detectar o encontrar algunos aparecimientos o comienzos de algunas patologías cardíacas. Y mientras más rápido las podemos controlar, mejor van a ser los resultados de los tratamientos. Entonces, entendiendo esto, antes de iniciar el ejercicio físico es fundamental conocer cuál es el más adecuado y qué nivel de esfuerzo puede realizarse. Entonces vamos a nombrar algunas características que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra prescripción de ejercicio. Las características del entrenamiento se deciden en función de los datos clínicos de la cardiopatía y de las pruebas de control realizadas. Por ejemplo, las pruebas de esfuerzo, ecocardiograma y pruebas analíticas que son en pruebas de cinta. Teniendo estos datos, nosotros podemos empezar a hacer una prescripción de ejercicio. Se debe evitar comenzar ejercicios con frecuencia cardíaca más alta de la prescripta. Nosotros cuando veamos, nos va a llegar un paciente cardíaco, vamos a tener una prescripción previa que generalmente van a ser de las pruebas de esfuerzo. Se somete a la persona cardíaca que se suba a una bicicleta ergométrica, se le van a poner electrodos, el tensiómetro y va a empezar a hacer rodamientos o pedaleos en la bici durante un cierto tiempo terminado. A medida que va pasando cierto tiempo, se le van aumentando las cargas y se lo va sometiendo a ese corazón a un esfuerzo máximo y a ver cómo se manifiesta. Eso se llama prueba de esfuerzo. Se debe evitar comenzar con ejercicios con frecuencia cardíaca altas, como decíamos. Entonces, si en la prueba de esfuerzo me da que su mayor frecuencia cardíaca fue, por ejemplo, 160, yo tendría que trabajar en esos márgenes. Suspender o no comenzar ejercicios con dolor precondial. Acá estamos hablando cuando tenemos alguna angina de pecho, algún dolor en los brazos izquierdo, alguna molestia a nivel esternón, ¿sí? Todos esos, si el paciente llega y manifiesta alguno de estos dolores, no se puede realizar la actividad física. No es aconsejable realizar ejercicios con fiebre o malestar general, porque el cuerpo va a estar más preocupado en curar ese malestar que estar atento al corazón, entonces podemos generar un doble mensaje negativo. Se debe respetar la frecuencia cardíaca prescripta, lo que nombramos hace rato. Se recomienda que la intensidad de esfuerzo sea moderada. Podemos usar escalas. En este caso hay una escala que se llama escala de Borg, que es una escala de sensaciones, ¿sí? Que tiene cierto puntaje y la persona se le dice si estuvo intenso, si estuvo muy liviano o fácil. Entonces son por ahí nomenclaturas que la persona está más acostumbrada y por ahí podernos dar una información fehaciente de cómo va la intensidad. Se aconseja no realizar ejercicios en ayunos, preferentemente realizar una hora después de comidas ligeras. Esto más que nada cuando tiene que ver con el tema de los depósitos de alimentación y los depósitos de nuestra energía corporal. Evitar cambios bruscos de los planos corporales. A esto nos referimos que nosotros no podemos manifestarle al paciente, por ejemplo, que haga una actividad en el suelo, que se pare, que vaya a la bici, por ejemplo, que baje, que haga unas flexiones de brazo, que suba, que vaya a un cajón. En realidad, todos esos cambios se llaman cambios de planos corporales. La persona cardíaca, su sistema vascular y su sistema de circulación va a estar bastante averiado. Entonces, todos esos cambios de plano van a modificar mucho su presión. Entonces, durante la actividad física, que va a tener un cambio de presión arterial, nosotros si lo sometemos a cambio de plano, su presión va a estar aumentada y variante, ¿sí? Entonces, en esas variantes podemos generar contraproducente o podemos generar que aumente la patología o generar un acto que no queremos generar, que sería, por ejemplo, directamente un cortocircuito o un desbalance en su circulación. Evitar maniobras de valsalva. Maniobras de valsalva se refiere cuando nosotros, por ejemplo, aguantamos la respiración, ¿sí?
Muchas veces por ahí se ve a personas que cuando hacen cargas o metemos, por ejemplo, una sentadilla, aguantan la respiración para dar como una sensación de que estoy aguantando la fuerza. En las personas cardíacas nunca se debe permitir esto. Siempre la respiración tiene que ser continuada y ciclada. Evitar compresiones corporales, ¿sí? Por ejemplo, evitar, por ejemplo, someter a una zona corporal a un apretón o someterla, por ejemplo, a que esté de rodillas, porque nosotros de esa forma, o por ejemplo, generar isometrías con miembros corporales concéntricos o acortados, porque vamos a generar como un cierre o como apretar lo que son los vasos sanguíneos, en este caso arterias y venas. Entonces la comunicación, la circulación va a estar cortada, por decirlo de alguna manera, y va a cambiar en los que son los pronósticos de presión arterial. Controlar la presión arterial al comienzo y al cierre de la actividad física. Si una persona, cuando nosotros comienza la prescripción de ejercicio, tiene una frecuencia cardíaca, una presión, perdón, arterial alta, nosotros podemos estar dentro de su, primero tenemos que tener un control de cuáles son sus procesos de presión, cuáles son sus seguimientos de presión arterial. Yo soy tendencia a presión alta o yo soy tendencia a presión baja, ¿sí? Entonces, si una persona es tendencia a presión alta, puede tener una presión sistólica alta y nosotros podemos realizar una prescripción de ejercicio. Lo que podemos hacer, lo único que tenemos que controlar es que esas presiones no pasen el límite de su presión. Por ejemplo, una persona nos cuenta que su presión normal o generalmente normal, patológica, es de 160. Es una presión alta, ¿sí? Nuestra presión arterial tiene que ser, el nivel sistólico tiene que estar en 130 o 120 y a nivel diastólico tiene que estar entre 80 y 90. Entonces esa persona nos dice que es tendencia alta, pero su presión siempre o normalmente, cuando ella se toma en su domicilio, es de 160. En ese caso nosotros podemos realizar la actividad física, pero se tiene que hacer un control en la mitad de la clase para ver cómo sigue esa presión y al último de la clase cómo terminó esa presión. Lo mismo no va a pasar si la persona, por ejemplo, manifiesta una presión sistólica baja, por ejemplo 114, pero presenta una presión diastólica alta, un 100, ¿sí? Un 95. Entonces quiere decir que esa persona está con la presión de retorno muy elevada. Todos los procesos de vasoconstricción no van a venir de forma desfavorable para este tipo de población. Entonces, por eso es importante el tema del control de presión. Si una persona se encuentra en el momento de realizar la medición, se encuentra con las presiones arteriales muy juntas, ¿qué quiere decir? 1 o 2 puntos, no se recomienda hacer actividad física. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas diapositivas, las que son las contraindicaciones para la prescripción de ejercicio. Otro control que tenemos que tener son, según la cardiopatía que presente esta persona, las frecuencias cardíacas mesetarias o arritmias. ¿Qué sería esto? Cuando nosotros hacemos un control, estas personas cardíacas tienen que estar monitoreadas todo el tiempo durante la ejecución del protocolo de prescripción de ejercicio. Entonces, nosotros vamos a controlar siempre la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mesetaria se refiere a cuando, por ejemplo, lo sometimos a una persona a hacer bicicleta y a medida que empieza a hacer actividad física, obviamente la frecuencia cardíaca va a tender a subir porque empezamos a usar todo el grupo sanguíneo, empezamos a mandar nutrientes y electrolitos a ciertas partes del cuerpo, necesitamos hacer una recomposición de glucógeno, una distribución del pH, entonces la circulación va a aumentar y por ende la frecuencia cardíaca va a aumentar. Va a llegar un momento que esa frecuencia cardíaca, si ella presenta una patología, se va a producir como una meseta. ¿Qué quiere decir meseta? Por ejemplo, la persona tenía 80 de frecuencia cardíaca, empezó a hacer la actividad, empezó a hacer 90, sigue la actividad, a los pocos tiempitos ya tiene 110 de frecuencia cardíaca. En un momento realizado el ejercicio está en 130 y en un momento sigue con 130, sigue la actividad física y sigue con 130, termina la actividad física y sigue con 130,
ahí se produce una famosa frecuencia cardíaca mesetaria. En ese momento se tiene que parar inmediatamente la actividad física, que esa persona descanse unos segunditos y probar de vuelta el protocolo. Arritmia se refiere cuando tenemos arritmia, es cuando tenemos un bypass, ¿sí? Cuando tenemos un delay o tenemos un espacio entre cada frecuencia cardíaca. Nuestra frecuencia cardíaca es automática, ¿sí? Marca nuestros pulsos, entonces nuestros pulsos tienen que ser siempre sincronizados e iguales. Cuando hay una desincronización o hay un latido que es diferente, nosotros estamos ya enfrente de una arritmia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la circulación, que tiene que ser fluida, hay un corte, que puede ser a nivel de los vasos, puede ser a nivel del corazón o puede ser a nivel del funcionamiento. Cuando la presión arterial se encuentra en los niveles sistólicos y diastólicos en parámetros cercanos, lo que hablábamos hace rato, no se puede realizar actividad física. Hacer calentamientos previos para que aumente la forma gradual la frecuencia cardíaca, la elasticidad muscular y la temperatura corporal. ¿Sí? Hacer en realidad está dicho calentamiento previo, porque el cuerpo en realidad no busca un calentamiento, sino busca una preorganización o busca una preparación para lo que viene, que en este caso sería una actividad física. Realizar la salida o cese del esfuerzo siempre de forma progresiva. No podemos decirle a la persona cardíaca que suba o que realice, por ejemplo, un swing con pesas rusas y de golpe terminarlo y pasarlo a hacer otra rutina. Tiene que ser de forma progresiva, por ejemplo, que realice con cargas elevadas, o con cargas, por ejemplo, elegimos una carga de 5 kilos, después podemos pasar a una carga de 4 kilos, como para terminar el ejercicio con una carga de 2 kilos. O al revés, empezar con una carga de 2 kilos, después de 3 kilos, 5 kilos y empezar a bajar de vuelta. Siempre tiene que ser de forma progresiva. Al final se realizan estiramientos musculares para evitar lesiones, ¿sí? Para mejorar lo que es la circulación y la redistribución de los líquidos. Más que nada para eso se usa el estiramiento al final de las clases. Evitar hacer ejercicios con actitud competitiva, ¿sí? Más que nada cuando una persona recién comienza un plan de entrenamiento, la persona piensa que él puede hacer todo o que generalmente si hay personas también al lado, se quiere medir con las personas que están al lado. En realidad la persona tiene que entender, o nosotros como profesionales tenemos que hacerle entender a la persona que es un proceso largo, es un proceso individual y que no se puede enfrentar esta disciplina o esta prescripción de forma acelerada porque vamos a ser contraproducentes y vamos a volver todo para atrás. La rehabilitación cardíaca tiene que ser suave, moderada y progresiva. El lugar donde se realiza la actividad tiene que ser un lugar adecuado, ¿sí? Con buena ventilación y humedad, porque toda la parte funcional va a estar alerta y va a estar en su máximo esplendor cuando realicemos actividad física. Entonces las condiciones ambientales y las condiciones del espacio tienen que estar en condiciones para que no haya ninguna disrupción dentro del protocolo de rehabilitación. Es importante reponer líquidos cuando se finalice el ejercicio y utilizar ropa que transpire bien, ¿sí? Evitar esos cambios de temperatura, salir por ejemplo muy transpirado y de golpe ir a salir afuera, por ejemplo, y que cambie la temperatura corporal de forma brusca. Eso se debe evitar en personas cardíacas. Generalmente nosotros recomendamos que usen 2 mudas de ropa, una para entrenar, después se cambian y se van con una muda nueva. Siempre líquido antes, durante y finalizado la clase. También cuando lleguen a su casa, hacer enseguida una recomposición de nutrientes y electrolitos como para mejorar el ejercicio post-pandrial o post-ejercicio. Contraindicaciones. ¿Cuándo no podemos o qué persona no podría realizar un protocolo de prescripción de ejercicio? Angina inestable. Angina inestable quiere decir dolor del pecho o dolores precondiales constantes, ¿sí? Si esa persona presenta dolor o irrigado, por ejemplo, en el brazo, no puede realizar actividad física. Es más, se tiene que mandar directamente al médico, al hospital, inmediatamente. Si posee hipertensiones arteriales en condiciones basales, ¿sí? Condiciones basales se refiere cuando estamos en condiciones normales, ¿sí? Estoy sentado, estoy mirando
estoy mirando la televisión y me mido la presión arterial. ¿Sí? Eso se llama condiciones basales, como nuestro metabolismo basal. Entonces, en condiciones basales, la presión arterial sistólica, ¿sí?, pasa o está cerca de los 200 y la diastólica mayor a 110. Cuando esta persona está con estos niveles de presión, no debe realizar actividad física porque está en el límite de su presión arterial. Hipotensión ortostática. Hipo, estamos hablando de bajo, ¿sí? Y tensión ortostática se refiere a lo que es la presión de movimiento, ¿sí?, que generalmente puede estar acompañada con síntomas de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Estenosis aórtica moderada o severa, cuando las arterias que están conectadas a los ventrículos están de forma duras o están generando un proceso de estenosis, no se recomienda realizar una prescripción de ejercicio hasta que sea controlado o estabilizado por el cardiólogo. Miocardiopatías hipertróficas obstructivas. A esto nos referimos cuando hay un crecimiento o un aumento de los ventrículos o las aurículas y que nos permiten un buen llenado o no permiten un buen expulsión de la sangre. Entonces vamos a tener una miocardiopatía hipertrófica. Obstructiva cuando ya tenemos algún trombo o algún coágulo o algún proceso de arteriosclerosis que esté obstruyendo las vías cardíacas o las vías de los grandes vasos y que dificulte el proceso de circulación. Si presenta fiebre, enfermedades infecciosas o sistémica aguda, no se puede realizar actividad física. Arritmias supraventriculares, lo que hablamos recién, o ventriculares con deterioro hemodinámico no controladas con tratamiento. Si esa persona hay muchas personas que no saben que tienen arritmia, entonces yo en el primer control, si veo que tiene una arritmia, la tenemos que mandar al médico, al cardiólogo, que se haga un buen control y después trabajar la prescripción de física con los seguimientos o con el protocolo que el cardiólogo nos mande. Las personas con arritmias pueden realizar actividad física, pero tiene que ser controlada. Si presenta taquicardia sinusal no controlada, quiere decir que la persona cuando llega, apenas nos saluda, ya tiene 120 pulsaciones por minuto o más, ¿sí? Quiere decir que ella, antes de empezar la actividad física, ya está con taquicardia, ya está con la frecuencia cardíaca elevada. Taquicardia significa aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de los latidos del corazón, ¿sí? Bradicardia sería lo contrario, sería cuando los latidos del corazón son muy lentos o son muy espaciados. Si presenta insuficiencia cardíaca descompensada, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos trabajar con personas con insuficiencia cardíaca, pero tiene que ser controlada. Si esa persona tiene mucha disrupción o tiene muchos vaivenes en su presión o muchos cambios de actitud, ¿sí?, no se puede realizar un protocolo de prescripción de ejercicio. Si presenta bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, ya lo vamos a ver. Pericarditis o miocarditis, que serían infecciones a nivel de membrana que envuelve el corazón, ¿sí? Puede ser una pericarditis o miocarditis aguda, que ya son inflamaciones a nivel del endotelio. Embolia reciente, cuando estamos hablando de embolia, es que, por ejemplo, ya tenemos una dificultad a nivel pulmonar, o el que sería en el circuito menor, ya tenemos aún disrupción a nivel de circuito menor. Tromboflebitis aguda, ¿sí?, cuando se generan los trombos y generan un proceso de infección a nivel del endotelio, pueden generar todo uno que es una placa de ateroma y un taponamiento a nivel de los vasos. Desplazamiento del segmento ST en reposo. Esto ya tenemos que tener en cuenta o saber leer lo que son los electrocardiogramas, los famosos electros que se realizan. Ahí tenemos que leerlo y ver cómo se comporta el segmento ST. Si está desplazado ese segmento en el electrocardiograma, quiere decir que esa persona no puede realizar actividad física. Esta información seguramente la va a dar el cardiólogo, pero nosotros también tenemos que saberla, o el que esté preparado para hacer una prescripción de ejercicio para personas cardíacas. Si presenta diabetes descompensada, ¿sí?, con glucemias muy altas, por ejemplo, puede ser una persona con hipertensión, pero es diabética también, pero los niveles de su diabetes le dificultan poder realizar, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca.
Problemas ortopédicos importantes que impidan el ejercicio. Por ejemplo, alguna artrosis de gran severo, una fibromialgia o alguna artrosis reumatoidea que le dificulte poder realizar la actividad física. Indicaciones del entrenamiento físico. ¿A dónde podemos ir nosotros? ¿O a qué personas cardíacas podemos? Son muchas, así que lo que nombramos anterior, ahora vamos a lo otro. Podemos tratar a personas que hayan tenido infarto de miocardio reciente o agudo o antiguo. ¿Sí? Personas que hayan tenido algún evento, lo podemos tratar. Angina estable crónicas. Personas que por ahí sienten dolores en su pecho o en sus brazos o en sus piernas izquierdas, pero son generalmente estables. Crónica quiere decir que va a estar en toda su vida, pero que generalmente son estables, porque generalmente esta estabilidad se la da el cardiólogo con alguna medicación o con algún suplemento. Cirugías de revascularización miocardíaca. Acá podemos tener personas que hayan tenido una angioplastía, que hayan tenido un bypass, que hayan tenido un cambio de válvula, por ejemplo. Enfermedades coronarias no tributarias de tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Por ejemplo, hipertensión, taquicardia, bradicardia. Otras cardiopatías quirúrgicas, congénitas o adquiridas, ¿sí? Angioplastía coronaria, eso es lo que vimos hace rato, cuando se le coloca un stent a la persona a nivel de las arterias. Insuficiencia cardíaca es decir, cuando el corazón es insuficiente, ¿sí? Para el requerimiento del cuerpo, entonces va a trabajar de forma muy lenta. Acá vamos a encontrar personas personas que parecen que fueran viejitos, porque sus movimientos van a ser lentos, su disposición va a ser lenta porque el corazón está insuficiente. El motor que tienen está funcionando de forma moderada a leve. Entonces todos sus movimientos, todas sus acciones van a ser lentas porque el corazón no tiene para más. A eso estamos hablando de personas insuficientes cardíaca. Generalmente esto se le refiere a los fumadores. Personas que han fumado por mucho tiempo, su pronóstico o su evento generalmente cae a una insuficiencia cardíaca compensada. Miocardiopatías, ¿sí? Cardiopatías que se encuentran a nivel de miocardio, a nivel del corazón, valvulopatías, hipertrofias, ¿sí? Etc. Hipertensión arterial, trasplantes cardíacos y cardiopulmonares, ¿sí? Si sufrió algún trasplante, marcapasos o desfibriladores automáticos implantados, arritmias cardíacas no letales, lo que hablamos hace rato, una arritmia, pero que sea siempre controlable, enfermedades vasculares periféricas, ¿sí? Enfermedades a nivel de los vasos o a nivel del endotelio, de las arterias o de las venas, enfermedades vasculares periféricas, prevención primaria y secundaria de las cardiopatías, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en todas las fases de las cardiopatías, salvo en la cuarta, pero en la primera fase, en la fase de ambulatoria, podemos trabajar, ¿sí? Esta fase ya se encuentra en la persona en el hospital, por ejemplo. En esa fase podemos trabajar. En la fase 2, que sería fase recuperación, cuando la persona ya sale del hospital o de la fase de encamado, podemos trabajar también. Y en la fase 3, que ya sería la rehabilitación cardíaca, sería nuestro mayor grado de participación. Y largos periodos de inactividad física, ¿sí? Personas sedentarias que tengan patologías cardíacas, pero que hace mucho tiempo no se mueven por su misma patología o por cualquier factor que haya generado esa inactividad. Bueno, antes de terminar, en estos días les voy a mandar la guía para que puedan realizar una prescripción de ejercicio para una persona